La ética debe comenzar en la cima de la organización. Edward Hennessy. Buenos días, mi nombre es Martín Estrada y quiero darles la más cordial bienvenida a la Semana del Compliance Internacional, un espacio orientado a analizar, debatir y compartir experiencias sobre ética empresarial, normativas internacionales y estrategias de cumplimiento que impulsan la integridad y la sostenibilidad organizacional. Este segundo día ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de Vive Compliance Magazine y el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, quienes han impulsado la creación de este espacio de alto nivel. Su visión ha permitido reunir a expertos académicos y profesionales de compliance para compartir experiencias, analizar retos y explorar oportunidades en un entorno empresarial que evoluciona constantemente. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los expositores provenientes de Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú, cuya experiencia y dedicación enriquecen significativamente el valor de esta iniciativa. Conozcamos a nuestros organizadores. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, a lo largo de sus 65 años, se ha posicionado en la vida pública y empresarial del occidente del país como una de las instituciones de mayor prestigio. En 1990 homologamos nuestra imagen con la del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Desde hace más de 30 años y de manera ininterrumpida contamos con el programa Tribuna del Contribuyente. Desde el 2006 contamos con un evento mensual con autoridades como el SAT, IMSS, Infonavit, Prodecon y representantes de algunas comisiones de nuestro colegio, denominado inicialmente como Miércoles de Colegas, hoy llamado Convivencia con Autoridades. A partir del 2017 se transmite el programa Diálogo Tributario, una edición en streaming en la que compartimos nuestras mejores experiencias profesionales y temas de actualidad con la comunidad de los 60 colegios federados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En 2022 iniciamos con el programa Práctica Profesional, otra edición realizada a través de streaming que permite compartir temas de interés a la membresía. En 2023 no solo estrenamos uno, sino fueron dos los programas que se sumaron a nuestra oferta. El primero fue Práctica Gubernamental, abarcando infinidad de temas relacionados con el aspecto gubernamental y el diálogo empresarial, buscando destacar y reconocer la responsabilidad social de distintos directivos de empresas a lo largo del país. Durante más de 25 años generamos un boletín de manera mensual, con contenido generado por todos nuestros integrantes de las distintas comisiones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Somos pioneros en impartir posgrados desde hace más de 20 años.
con maestrías como impuestos, seguridad social, prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, especialidad en costos, producción y mejora continua, especialidad en contabilidad gubernamental, entre otros. También marcamos un hito al posicionar el diplomado en tributación internacional desde el 2019. El enorme compromiso del colegio es y será siempre brindar a la sociedad en general y a su membresía un acervo de conocimientos que coadyuve al crecimiento, en primer lugar, a sus asociados, así como de las organizaciones a las que prestan sus servicios. Hoy exploraremos cómo la ética, cuando se integra en la cultura corporativa y en la toma de decisiones, tiene el poder de convertir a las empresas en verdaderos agentes de cambio, capaces de generar un impacto positivo tanto en sus comunidades como en el mercado global. Discutiremos cómo las prácticas éticas fortalecen la reputación, mejoran la productividad y contribuyen a la construcción de relaciones sólidas con clientes, empleados y socios. A continuación, nuestro panel denominado El poder de la ética para transformar negocios en motores de cambio. Para explorar estos temas con mayor profundidad y obtener una visión experta, contamos con la valiosa participación de especialistas, a quienes nos permito presentar a continuación. Contadora pública certificada, Diana Lilian Arredondo Monteverde. Es contador público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, profesional certificado por disciplinas en el área fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con especialidad en contabilidad fiscal y financiera. Vicepresidente de Operación Eventos Técnicos del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Representante del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en la Comisión de Estatutos de la Región Centro-Occidente. Director general de la firma Arredondo Monteverde en CIA, desde diciembre de 1993 a la fecha. Con ustedes la contadora pública certificada, Diana Lilian Arredondo Monteverde. Maestra Judith Ortiz. Es licenciada en Contaduría Pública y maestra en Administración por ITESO, egresada del programa de Alta Dirección por IPADE y participante activa de las continuidades. Socia fundadora de la empresa Suma. Te lleva dedicada al transporte de personas en el ámbito empresarial y turismo, conformada por poco más de 350 colaboradores. Es actual presidente de USEM Jalisco, Unión Social de Empresarios de México. Profesora de ITESO por más de 20 años en información financiera. Miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Negocios de ITESO. Exconsejera de la Asociación de Egresados IPADE-AC. Esposa y mamá de un niño de 9 años. Con ustedes la maestra Judith Ortiz. Maestro Pedro Vela Palacios. Es contador público por la Universidad de Guadalajara. 1990. 1995. Titulado con la tesis Análisis de los Tratados Internacionales para evitar la doble tributación. Maestría en Análisis Tributario por la Universidad de Guadalajara. Maestría en Derecho de las Empresas, Universidad Panamericana Campus Guadalajara, 2011-2012. Titulado con mención honorífica. Presidente de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara por los años 2024-2025. Contador público certificado en la disciplina fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde 2011 a la fecha. Socio director de EFIS Consultores, SC. Asesorando empresas en Guadalajara, Monterrey, Chihuahua y Ciudad de México. Consejero independiente, presidiendo de comités de auditoría. Con ustedes el maestro Pedro Vela Palacios. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros participando en este segundo día de la semana de compliance. Bueno, pues con nuestro tema de ética, estimada Judith, dinos, ¿qué es la ética en los negocios y por qué es tan importante? Gracias, Diana. Buenos días a todos. Y bueno, un gusto ver que hay personas de varios países. Un gusto que estemos todos conectados en esta plataforma. Bueno, Diana, la palabra ética, la realidad es que desde que me invitaron a este panel, por ahí me puse de curiosa hacer estas preguntas a varios empresarios de la ética. Y algo que me llamó la atención es que esta palabra, al igual que la palabra éxito, cada quien tenemos nuestra propia, y justicia, ¿no? Cada quien tenemos nuestra propia conclusión, ¿no?
Lo que traté de hacer es como converger estas ideas y una vez que hice este resumen, les quiero compartir un poco la visión que tenemos desde la Unión Social de Empresarios de México, que es una asociación que represento. ¿Qué es esto de ética? Ética es hacer la acción correcta, pero importante, porque puede ser nada más. Hay quienes me decían, es hacer lo correcto de acuerdo a lo que nos dice la normativa, la ley, los reglamentos. Otros decían, es hacer lo que viene escrito en mi código de ética. Sin embargo, creemos que la ética es algo mucho más profundo y la ética es hacer las cosas correctas siempre y cuando le des equilibrio a la decisión a todos tus grupos de interés. Como sabemos, como empresarios, tenemos un impacto no nada más en lo que el inversionista, el accionista, pudiéramos buscar que son utilidades. Lo que tratamos de ver en este concepto de ética que es más holístico es cómo hago las cosas correctas con 8 grupos de interés. ¿Cuáles son estos? Sí son los accionistas, o sea, cómo puedo darle y retribuirle al accionista lo que le corresponde de acuerdo al riesgo que obtuvo, a la inversión que hizo. ¿Cómo puedo ser ético, justo, hacer lo correcto con mi colaborador? ¿Qué implica esto? El colaborador es pagarle lo justo, que pueda tener una vivienda digna, una vida digna, que lo tenga en la seguridad social. Aquí en México tenemos el Instituto Mexicano de Seguro Social, tenerlo 100% registrado en el Seguro Social, pagarle sus prestaciones. ¿Qué hay con el tema de otro stakeholder que es el proveedor? Ser ético con el proveedor es pagarle a tiempo, ser puntual, cumplir el compromiso. ¿Qué es ser ético con el cliente? Es ser transparente con él. Esto es, si yo te estoy ofreciendo un servicio, te estoy ofreciendo un producto, tengo que ser muy clara en qué es lo que te estoy vendiendo y cómo es que el precio que le estoy poniendo le está agregando valor a lo que te ofrezco. Sin comprar voluntades, sin pagar sobornos, simplemente que me elijas por ser la mejor opción en el servicio o producto que te vendo. ¿Qué es otro stakeholder que tenemos muy claro en esta visión holística? Es la comunidad. Y esta parte de la comunidad nosotros lo vemos, es el entorno. Esto tiene que ver, todas nuestras organizaciones están situadas en alguna posición geográfica y esa posición geográfica nos hace corresponsables con, desde el vecino, desde la colonia en donde estoy, el tema de hacer alianza con las empresas hermanas, si estoy en un parque industrial, ver cómo generamos bien común alrededor, sin hablar mal uno del otro, sino ver cómo sumar, ¿no? Esa es una manera también de hacerlo de manera ética. ¿Qué otro stakeholder tenemos? En la competencia. La competencia también es este otro actor que muchas veces no lo vemos y en la parte de ética se nos hace muy fácil a veces poner esta piedrita porque creemos que nos va a ganar mercado y qué mejor que hablar mal del competidor con el cliente para que entonces yo me quede con esa cuenta, ¿no? Entonces, hablar de ética acerca de este stakeholder que es competidor también cobra mucha importancia. No ponerme de acuerdo en precios, sino realmente salir a competir con lo que cada empresa es bueno. Y como ya lo comenté, no demeritar la fama de otro, ¿no? Simplemente enfocarnos en hablar bien de lo que cada una de nuestras empresas hace. Me faltan 2 stakeholders más. Uno de ellos es el medio ambiente. También es un stakeholder que tiene todo que ver con lo que hacemos, y no nada más como empresarios, sino desde yo como persona, como individuo, cómo me estoy relacionando con el cuidado de los recursos, lo que nosotros llamamos la casa común, ¿no? Es esta casa, este mundo en donde todos compartimos, y cuál es el trato ético que tengo que hacer desde cuidar el agua, clasificar basura, desde mi casa. Luego, desde que llego a la empresa como líder de mi organización, cómo permeo estas ideas con los colaboradores. Si mi industria genera residuos, ¿qué hago con esos residuos? Si estoy cumpliendo con las normativas que me exige las leyes que rigen mi giro respecto a cómo manejo residuos, si lo estoy haciendo o compro voluntades para irme al camino corto, ¿no? Y por último, un stakeholder que no nos gusta decir que es stakeholder, pero sí lo es y es súper importante, como todos sabemos, y más ahora que tenemos a muchos contadores aquí en este foro, pues es el SAT, ¿no? Es el gobierno. El gobierno es otro stakeholder. ¿Y hay que ser éticos con ellos? Por supuesto que sí. Oye, ¿qué escucho mucho en los ambientes? Y seguramente ustedes lo tienen con sus clientes, ya sean abogados, o sea, ustedes sean abogados o contadores o empresarios. Es que el gobierno, ¿para qué? ¿Para qué ser ético con gobierno? Sin gobierno no es ético con nosotros, ¿no? No hace las cosas bien con el ciudadano.
Pues aquí el tema es que justo, y me encanta el nombre que le ponen a este foro, las empresas hay que vernos como agentes de cambio. Y este agente de cambio tiene mucho que ver con cómo me relaciono con gobierno. Y la relación con gobierno de manera ética, número uno, es cumplir con lo que me toca. Si yo tengo empresa y genero utilidades, tengo que pagar impuestos. Por supuesto que sí, porque si las empresas no pagamos impuestos, entonces, ¿quién sostiene al país? Entonces, es un punto importante. Oye, y ante el tema de es que se roba el gobierno lo que damos, ¿ok? Se lo roba. Bien, tu empresario, ¿qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo de contrapeso? ¿Estás dentro de alguna cámara? ¿Formas parte de algún organismo que permita generar presión? ¿Introducir alguna iniciativa de ley? Ahí está otra gran relación que tenemos con gobierno. Y entonces aquí luego ya empezamos con estas justificaciones de, no, 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 es que ya aquí como que ya no me gustó pagar el impuesto y luego aparte, pues si hago algunos manejos internos, también me permite bajar mi base y así pago menos PTU. Y entonces esto se empieza, si no somos éticos con uno de los stakeholders, se empieza a revolver con los demás. Si no soy ético con gobierno, tampoco puedo ser ético con el colaborador. Entonces, bueno, en términos generales es, y dejándolo como una definición corta, es hacer la acción correcta, viendo siempre por todo este entorno de los grupos de interés, que hoy, en este momento, lo que hice fue mencionar los 8 que tenemos identificados. Y los repito nuevamente, son los accionistas, nuestros colaboradores o trabajadores. Ojo, nos gusta quitarle mucho el tema de empleado, porque la palabra empleado es una palabra, si nos vamos más a fondo, empleado es como emplear, usar, y no es esto. Tenemos colaboradores. Otro stakeholder, el proveedor, los clientes, la comunidad, la competencia, el medio ambiente y el gobierno. Entonces, se trata de hacer las cosas correctas con los 8 stakeholders, buscando la manera de que todos ganen. Oye, ¿es fácil o difícil? Pues es difícil, la verdad, no es algo sencillo, ser empresario no es sencillo. Sin embargo, si hay una firme voluntad de parte de la dirección general o el empresario, por supuesto que se puede hacer, tratar de que estas tensiones queden lo más, digamos, equitativas posibles. ¿A qué me lleva esto que una empresa sea ética? ¿Qué me sirve? ¿No? Más allá de que si me puedo ganar un galardón o tener una distinción y demás, que no sería el propósito como tal, buscar que sea por un tema de ideal y no por un interés. Una empresa ética está estudiado y está ya reconocido con quienes han hecho tracking de esto, permite que sea una empresa que permanezca. Y si bien las empresas tenemos este propósito de ser rentables, porque tenemos que generar utilidades, eso es parte de la ética. Una empresa tiene que ser rentable, no puedes operar algo que no genera utilidades por años, no es sostenible. Entonces, buscar ser rentable, si lo hacemos en el marco de la ética, te permite, insisto, trascender por generaciones, a través de generaciones y permanecer. Entonces, bueno, prácticamente con esto cierro mi primer participación. Muchas gracias, Judith. Bueno, y de acuerdo a estas definiciones que nos da Judith de la ética, pero entendemos que hay ciertos programas de integridad, ¿no? Para poder llevar de la mano la ética. ¿En qué consisten estos programas de integridad, Pedro? Tal? Buenos días. Primero saludarlos a todos, aquí al colegio por este esfuerzo de hablar de estos temas que nosotros como contadores a veces, no sé, nos centramos en la parte de los impuestos y de todos los temas tributarios, pero también somos ese agente de cambio dentro de las empresas o más bien podemos ser ese agente de cambio y podemos hablar también de estos temas y por ahí en otras participaciones que he tenido, he hablado de la importancia que tiene el contador dentro de las empresas, dentro del gobierno corporativo y de todos esos temas. Y sin duda, qué bueno que el colegio se suma pues Vive Compliance y hace esta semana del Compliance Internacional para hablar de esos temas que sin duda son muy importantes, ¿no? Bueno, agradecer también aquí a Judith que nos tocó hoy compartir micrófonos. Y sin duda, todo lo que comentó ella lo suscribo totalmente. La ética es importantísima en el ámbito empresarial. Y no sé, habló ahorita al final ella de la rentabilidad de las empresas y como que luego la parte ética la vemos como desde la parte romántica y social.
y de ayudar a los colaboradores y cambiar la forma de referirnos a ellos y demás, pero sin duda va ligada al capitalismo, o sea, totalmente la ética no está peleada con la generación de utilidades y lo vemos en, no sé, desde Max Weber, desde Adam Smith en La riqueza de las naciones, o sea, ya hablaba de un comportamiento ético, o sea, no debemos de Perder de vista. olvidar esa parte, o sea, las empresas, para ser empresas tienen que generar utilidades, ¿no? Sin duda. Y bueno, como bien comentabas, Diana, dentro de todo este ámbito de ética, pues hay algo que se llama un programa de integridad y que lo han venido empujando pues, organismos internacionales como la OSD. Si bien al principio va dirigido a la integridad dentro de la parte pública, es decir, del actuar de los gobiernos, se han creado ya estas directrices como parte de las directrices o de las tantas directrices que tiene la OSD para sí ayudar o sí darle las bases a los gobiernos, pero con la idea de que permee también a las empresas que tienen relación primero con el gobierno, pero también entre las empresas, es decir, en el actuar de las empresas con las demás empresas, ¿no? Entonces, estos programas de integridad son importantísimos porque nos dan, pues, la pauta, ¿no? Como podemos definir, el programa de integridad es un conjunto de iniciativas, acciones que tienden a reforzar a todos los miembros del grupo, ¿no? Y el apego y el respeto, claro, a las leyes, a los valores, a los objetivos que persigue la misma empresa. Y son estos programas que sirven para dar pues concurrencia a todos los procedimientos, acciones y conductas de los miembros de la organización, ¿no? Ya mencionaba ahorita Judith algunos stakeholders dentro de la empresa, pues estamos hablando pues, principalmente pues, de los accionistas, ¿no? Ya el consejo, todos los directivos, todos los colaboradores, en fin, toda la empresa y son toda la organización los que deben de llevar a cabo o deben de seguir estos programas de integridad que se han elaborado por parte ya de las empresas. Como les digo, la OSD ya desde hace muchos años sacó un manual sobre la integridad pública que va dirigida pues, principalmente, como les digo, a funcionarios públicos y a profesionales de la integridad, pero también a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil, a los individuos en general, a todos, o sea, no nomás a los entes públicos. Y en el manual se explican a lo mejor de manera rápida o no rápida, sino muy detallada, 13 principios que recomiendan o identifican los desafíos que plantea la implementación de estos manuales de integridad. Ya si lo bajamos, aquí en México existe, como también en otros países lo estuve checando, existe en Colombia, existe en Argentina, existe en otros países, una ley, aquí en México le llamamos Ley General de Responsabilidad Administrativa, que nos marca por ahí en el artículo 21. Bueno, recuerda que esta ley no es tan antigua, salió publicada en 2016 y la última reforma se dio recientemente ahora en 2025, hicieron algunos cambios, pero ahí en el artículo 21 establece que las secretarías, hablando de la forma en que se organiza aquí el gobierno en México, pueden suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas. O sea, como les decía, en principio va destinado a las empresas que tienen una interacción con el gobierno, pero también así pueden llevar a cabo convenios con las cámaras empresariales, organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación. O sea, ya nos habla de una autorregulación, ¿no? Por parte de las empresas. Y en estos manuales, pues que se deben de incluir controles internos y nos habla ya del programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en la organización, ¿no? Ya nos habla aquí del concepto de ética que nos habló ampliamente Judith. Como parte de esta ley, la Secretaría de la Función Pública, que es una de las secretarías que conforman el gobierno mexicano, también ya sacó un modelo de programa de integridad empresarial. O sea, no es un modelo para las instituciones públicas, sino ya para las empresas, como lo mencionaba. Y este manual, pues es un manual de organización y procedimientos y establece, bueno, más bien este modelo establece que debe de existir un modelo un manual de organización y procedimientos y concretamente lo llama también así como un manual de integridad. Y la idea pues es impulsar que se adopten
y que se respeten las normas internas y la rendición de cuentas de la empresa, ¿no? Mismas que deben estar en concordancia con las legislaciones nacionales e internacionales. O sea, aquí ya nos habla de un cumplimiento de distintas leyes, ¿no? ¿Con qué? Con la idea pues, generar hacia las cadenas de mando, pues un liderazgo en toda la estructura de la empresa. Y nos habla aquí que también debe de asegurar el compromiso por parte de los directivos, los altos mandos de la empresa para prevenir e inhibir la corrupción. Generalmente hablamos de corrupción cuando las empresas tienen alguna interacción con el gobierno, ¿no? Generalmente como que va ligado el tema de corrupción con el gobierno, pero no, se puede dar corrupción también entre empresas, entre proveedoras, de una de otras, en fin, vamos a ir abundando un poquito más adelante en nuestra plática sobre estos temas, pero la idea es que la corrupción, o sea, tener en claro que la corrupción se da tanto a nivel de empresas con el gobierno como entre empresas, ¿no? Y por ello también ahí, pues este manual pues también debe de contemplar esta relación entre pues, las compañías en sus proveedores, es decir, los que contrata la empresa, ya sea para comprarles algún producto o contratar algún servicio. Y estas empresas también se deben de adherir a esta política de integridad o este manual de integridad, porque debe ser, según lo establece este modelo que sacó la Secretaría de la Función Pública, obligatoria para todas las empresas para que se elimine la corrupción, ¿no? Y debe de establecerse incluso en los contratos internos que deben de existir entre las compañías. Es decir, no debe de quedar nada más en documento de consulta, sino que se debe de bajar y de incluir en los contratos, ¿no? Se debe de hacer referencia a este manual de integridad y la forma en que deben de actuar las empresas. Ya bajándolo un poquito más al sector empresarial, ya la Coparmex también sacó una guía y hace referencia incluso a esta ley general de responsabilidades, concretamente al artículo 25. Y nos habla ya esta guía que sacó la Coparmex, bueno, decirles a los que nos acompañan de otros países, la Coparmex es una confederación patronal de aquí de la República Mexicana, donde están agrupados los empresarios, y ellos básicamente se reunieron ahí, también están integrados por comisiones, y crearon esta guía con la intención de dar pues, la pauta a las empresas que conforman la Coparmex, pero ha servido también para las demás empresas que no forman parte de este organismo, para crear sus propios manuales, ¿no? Y ya nos habla aquí de 7 puntos en esta guía de lo que debe de conformar el manual de integridad, ¿no? Nos habla que debe de contar con un manual de organización, donde se establezcan todos los procedimientos, donde se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas, donde se especifique claramente las distintas cadenas de mando y el liderazgo de toda la estructura. Debe constar también de un código de conducta, debe constar también de un sistema de control, de un sistema de denuncia, que es muy importante. Lo estoy enumerando ahorita de manera rápida porque no quiero agotar ahorita el tema en esta pregunta, pero lo vamos a ir abordando más adelante. Habla también de sistemas de capacitación, de políticas de recursos humanos, que también hay en el cambio de lenguaje que nos habla Judy, de ya no llamarles empleados, también ya nos está hablando de recursos humanos como si fuera un recurso material. Ahora ya estamos hablando del talento humano, ¿no? Ya los departamentos que se encargan de controlar al capital, también le llaman capital humano, pues están cambiando ya el lenguaje, ¿no? Y de dejar de cosificar a lo mejor a los colaboradores, como lo mencionaba Judith. Debe existir también un mecanismo de transparencia, en fin. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo se conforman los manuales de integridad y lo importante que son para el tema de la ética. En resumen, nomás decir pues que un programa de integridad consta de 3 partes básicas, ¿no? De un código de conducta, es importantísimo, de un sistema de información y capacitación y de un sistema de asesoría y vigilancia y cumplimiento, ¿no? Como sabemos, todo aquello que no se vigila, pues probablemente no se cumpla, ¿no? Entonces, es importantísimo que exista también esta vigilancia, y ahorita hablaremos más adelante o abundaremos un poquito más en estos temas. Muchas gracias, Pedro. Y pues bien que lo nombras, ¿no? Con estos programas. Y bueno, obviamente deben tener un diseño, ¿no? Un diseño especial para cada uno de las partes, ¿no?
¿Cómo se diseñan estos programas, Pedro? ¿Cómo se hacen estos programas de integridad? Sí, mira, primero lo que se debe de hacer pues, es identificar los riesgos, ¿no? Identificar todos aquellos riesgos, incluso penales, a los que pudiera estar sujeta la empresa. Porque aquí hay que recordar que el tema de corrupción pues, lleva también un tema de carácter penal, ¿no? Hay temas donde si nosotros entramos a una corrupción con el gobierno, pudiéramos, ya no solamente la persona que lo lleva a cabo, sino la propia empresa puede ser sujeta de temas penales con la reforma que se han dado recientemente. Entonces, primero que nada, pues hay que identificar los riesgos más relevantes. La otra, considerar también la probabilidad y el impacto de estos riesgos. Como siempre hacemos nuestras matrices, ¿no? En temas de riesgos hay que ver la probabilidad y el impacto. Y luego identificar los procesos más vulnerables de corrupción. O sea, dentro de toda la cadena o de todos los procesos de la empresa, sin duda hay algunas áreas más propensas a caer en actos de corrupción, ¿no? A lo mejor la parte de compras, la que pudiera ser una de las áreas más vulnerables, pero también la de ventas, ¿no? Porque a lo mejor por conseguir algún contrato también dan algún tipo de soborno o algún tipo de regalo, en fin, entonces es identificar, pero cada empresa tiene sus procesos y deberá identificar cuáles son los más vulnerables. Después, una vez que estén identificados los riesgos, las probabilidades y los impactos, pues hay que también establecer los controles, o sea, cómo vamos a evitar o a mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, para ello, pues se deben de establecer políticas éticas, donde importantísimo que haya una cero tolerancia a la corrupción, eso es importantísimo. Es decir, no se puede, como decía aquel político, robar, pero poquito, o sea, o sea, robar es robar. Entonces, aquí importantísimo que sea cero tolerancia a la corrupción. Establecer también un plan de acción de políticas y procedimientos y estándares de conducta dentro de la empresa, establecerlos claramente. Y como les decía hace rato, pues establecer un canal de denuncias que debe ser confidencial, es decir, debe de proteger a la persona que lleva a cabo la denuncia. Una vez que se tienen ya esos controles, pues también ya vamos a aterrizar todo esto, vamos a definir ya en políticas y procedimientos, vamos a plasmarlo en documentos, donde se va también a definir un plan de auditorías para revisarlo, para vigilarlo, como comentaba hace un momento. También definir pues todo un plan de acción para darle seguimiento a todo hallazgos que pudieran haber dentro de la auditoría, definir mecanismos también de control de riesgos y definir esos mecanismos de monitoreo, ¿no? De los riesgos, estar identificando si se llevaron o si se dieron estos riesgos y cómo fueron atacados. Y claro, pues debe haber un compromiso de todas las personas, de todos los que son autoridad dentro de la empresa o los que son los altos mandos dentro de la empresa, pero también con todos los colaboradores, ¿no? Es algo que va desde arriba hacia abajo, ¿no? No puede haber un compromiso nada más de los colaboradores, sino debe ser de toda la organización. Y bueno, pues lo que se busca, pues es buscar, lo que se busca es promover una cultura de ética general en toda la empresa, ¿no? Y bueno, todo esto es lo que conforma un programa de integridad. A la par de este programa de integridad, pues, se debe de establecer, como les decía hace rato, un código de conducta o un código de ética, ya como lo quiera llamar cada empresa, y este pues debe ser claro, se debe estar actualizando y debe ser de fácil acceso para todos los miembros de la organización, pero también para todos los terceros, ¿no? Que tengan relación con la empresa. Es muy común que este código de ética se encuentre dentro de las páginas web de las empresas y donde tanto proveedores como clientes como colaboradores puedan ingresar y leer el código de conducta de la empresa. Se crea también un comité de ética que es el que va a promover o se va a encargar de promover la ética empresarial, va a vigilar que se cumpla con ella y, claro, va a establecer sanciones cuando así se amerita. Lo que les decía, pues contar con esta línea de denuncia confidencial, tanto medios externos, debe estar totalmente anónimo y pues la idea es que se reporten todas las conductas infractoras que se puedan dar dentro o fuera de la empresa, pero a través de los mismos colaboradores de la empresa, ¿no? Y todo esto, bueno, pues lo que se busca es crear pues, unas buenas prácticas, ¿no? Y debe ser algo pues muy visible para todas las personas que interactúan dentro de la empresa y este programa de integridad pues parte de la alta dirección y la gerencia, como les digo, hacia abajo, ¿no? Y
pues la idea es que se establezcan claramente en esta manual de integridad pues, todos los procedimientos que comprueben eso, la integridad y la trayectoria de la empresa, de terceros, de los socios, de negocios al momento de contratar los servicios con la empresa, la relación comercial, la debida diligencia durante los procesos de la misma transformación de la empresa, de las adquisiciones, de las compras, en fin, de toda la operación de la empresa, ¿no? Que se verifiquen todas las irregularidades, que todos los hechos ilícitos que pudiera haber, estar verificando si existen nuevas vulnerabilidades dentro de la empresa. Y como les digo, es muy amplio este manual de integridad y sobre todo lo que se debe buscar es que se esté monitoreando, se esté evaluando para ver si es efectivo y se esté modificando en un momento dado que se encuentre alguna laguna o algo que no esté contemplado dentro de este manual. Y la idea pues es dar cumplimiento total a todas las exigencias reglamentarias, tanto internas como externas. No. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Oye, Judith, y ya después de saber este manual de integridad que debemos de tener y cómo se diseña, ahora sí, ¿cómo se mide la ética en las empresas? Porque de repente, como bien lo decías al principio, parece como un concepto muy holístico, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo podemos aterrizar, medir esa ética en las empresas y medir el impacto también ético en los resultados, ¿no? En cada una de las empresas. Pues mira, la realidad es que es compleja tu pregunta, porque la ética no son matemáticas, ¿verdad? O sea, no es un tema en donde hay un solo resultado. Y esto es más hacia una aspiración de un bien mayor. Ahorita Pedro hablaba de manera muy interesante em, cómo bajar el balón de la ética, por decir de alguna manera. O sea, si bien es como complejo, insisto, documentar todo lo que pudiera ser ética, tiene muchos matices. Trabajar en estos manuales o protocolos de integridad en las empresas te permite asentar las ideas, poner marcos de referencia y a partir de entonces empezar a poner KPIs y medidas. Sin embargo, esto no es un tema acabado, esto es un tema evolutivo. Y algo, por ejemplo, que hemos vivido nosotros en nuestra organización es cada que se presenta alguna situación en la que nos vemos inmiscuidos en un dilema ético que no está documentado en este manual de integridad, hay que formar este comité de ética, revisar el caso y a partir de entonces empezar a documentar. Voy a poner un ejemplo y de allí de un caso que nosotros vivimos y cómo a partir de aquí empezamos a desprender un que otro indicador, esperando contestar de tu pregunta. Pero, por ejemplo, nosotros nos dedicamos, ahora en mi cachucha como empresaria, nos dedicamos al transporte de personal. En camiones movemos gente de punto a la empresa y de regreso. Hace aproximadamente 2 años nos cayó una revisión de la Secretaría del Trabajo y nosotros tenemos todo al 100, el seguro del colaborador al 100, pagamos nuestros impuestos, entonces dijimos, pues llégale, ¿no? Adelante. Nosotros de manera verbal teníamos muy claro de no damos mordida, no sobornamos a los colaboradores. Pero sucedió lo siguiente. Entonces llegó la Secretaría del Trabajo y empezó a hacernos revisiones. O sea, llevábamos yo creo que 5 meses que nos pedían papeles por todos lados. Hasta que al final la persona que llega y nos vigila nos dice, ¿sabes que ustedes son empresa transportista y algo les vamos a agarrar? Dame 50,000 pesos y te dejo en paz. Entonces, quien toma de nuestros colaboradores, toma esa instrucción, se le hizo muy fácil decir, pues no estaría mal. Finalmente ya estamos hartos de tantas copias, de tanto tema, y llega y con mucha facilidad en una junta nos dice al comité directivo, oigan, está esta situación y nos piden 50,000 pesos. ¿Qué hacemos? Entonces allí la realidad es que nos cayó el 20 de decir, Dios mío, o sea, ¿cómo pudiste abrir esa puerta? ¿No? Entonces, nosotros lo que hicimos verdaderamente, pues sí hubo una preocupación de decir, ya nos están metiendo contra las cuerdas. Cualquiera, porque nos dijeron, algún errorcito te va a encontrar, alguna nómina mal timbrada, lo que sea, y ahí vienen unas sanciones por cada recibo emitido y nos amenazaron con una multa gigante. Para no hacerles el cuento largo, lo que decidimos nosotros fue irnos a Coparmex. Pedro acaba de platicarnos un poquito. Aquí en México, Coparmex es un organismo, es un sindicato patronal. Y bueno,
resumen, nos fuimos a través de Coparmex en el área legal y dijimos, traemos este problema, estamos preocupados, o sea, que algo verdaderamente, algún error hayamos cometido en algo de nuestros procesos y nos metan en un problema. Bueno, llega el abogado de Coparmex, empieza a revisar todo y dice, no se preocupen, hay mucho tema que es anticonstitucional. Yo te voy a cobrar 55,000 pesos masiva de honorarios y yo te voy a liberar de manera correcta por la derecha esto que te está pasando. ¿Qué sucedió al final? O sea, evidentemente nos fuimos por la vía correcta, pero fíjense lo que hay atrás de esta decisión, ¿no? Es mejor hacerlo estratégicamente correcto que lo inmediatamente rentable. Lo inmediatamente rentable es, a veces se nos facilita mucho, como nuestra mentalidad latina a veces es, pues es que así se hace aquí hay que pagar, hay que irnos por esta vía. De manera inmediata, dado 50,000, la persona se va, pero tú vas a tener a esta persona, te va a meter en su CRM de cliente futuro, cada 6 meses va a venir a molestarte y dice, aquí ya dan mordida. O te vas por la vía en donde les empiezas a meter ruido, les pones un alto y dejas un mensaje muy fuerte en la organización, porque lo que le estás diciendo a tu colaborador es que ese mensaje, esos valores que tienes colgados en la entrada de tu organización, tienen un sentido. De lo contrario, pasa a ser el típico lista de valores que ponemos, pero si no los vives, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener un código de ética si a la primera de cambio tu primera opción es dar esta mordida? ¿Qué aprendimos de esto? Bueno, un gran aprendizaje es, tenemos que documentar todos estos casos. Así, si bien estaba en un código y lo platicábamos, no, aquí no damos mordida y bla, bla, pues a un colaborador dentro de la organización se le hizo muy fácil hacerlo. Entonces, número uno, bueno, es reforzar lo que dice Pedro, es trabajar muy bien en este manual de integridad e ir documentando. Este es un documento vivo, ir documentando conforme te siguen pasando cosas en las empresas. Otra es, platica estas historias con otros empresarios. Y la finalidad de esto no es para levantarte el cuello, es para dar más ideas de que irnos por el camino corto no es la única solución. Entiendo, he escuchado unas historias de terror de otras organizaciones, pero es buscar alternativas. Ahora, en cuanto tú lo documentas, lo interesante es a partir de ahí procurar de buscar un KPI de esto. A veces es muy complejo, ¿no? O sea, ¿cómo pones un KPI, un indicador de sobornos no aceptados, ¿no? Pues es como complejo. Sin embargo, somos más de la idea como de irnos a esta aspiración de lo que sí, de la conducta que sí queremos hacer. Y de aquí me voy a pasar a otro ejemplo de otro stakeholder, ¿no? El ejemplo de la Secretaría del Trabajo fue del stakeholder de gobierno, si lo queremos ver así. Pero, por ejemplo, si me voy a esta parte de la ética, cómo trabajarla desde el proveedor, por ejemplo. Yo puedo poner en mi manual que al proveedor voy a tratar de buscar al proveedor que me ofrezca la mejor calidad con el mejor precio, tenerlo muy documentado, hacer un acuerdo de pago, todo esto, ¿no? Y dejárselo muy claro al área de compras, que como bien decía Pedro, ese es un área muy sensible de ser sujeta a corrupción, ¿no? Sí. Entonces, tú dejas muy claro esto, pones un mecanismo, también importante poner mecanismos de control, ¿no? No dejarle todo el proceso a la misma persona. Y entonces me voy a ir a algo muy sencillo. Si yo tengo esta línea de proveedor y yo al proveedor le prometí cierto plazo, ¿no? A lo mejor yo soy una empresa de estas grandototas, esto es un Walmart, ¿no? Y yo a todos mis proveedores digo, les voy a dar un trato justo y todo muy padre, pero les pago a los 120 días. Yo tengo en mi manual de ética que pago 120 días y pues se friegan, pero luego llega que uno de mis proveedores es el que me fabrica velas y se trata de una empresa pyme, una empresa pequeña o chico o micro. ¿Cómo podemos ir moldeando un poquito este manual? Bueno, decir, y es donde entra este sentido también social y este impacto de buscar que todos ganen. Puedo poner un indicador y decir, ¿saben qué? Si soy un proveedor de mediano para arriba, le pago a 120 días, porque esa es mi política, así es como funcionan estos grandes supermercados. Pero si es una empresa micro, de tamaño micro, un micronegocio, a esa empresa yo le voy a pagar a los 8 días. ¿Por qué? Pues ya aquí entré en un sentido más social y ver más allá. No sé si conozcan este dato, pero el 77% de las micro y pequeñas empresas no tienen acceso a un crédito por una institución financiera. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Se andan endeudando con agiotistas y estas organizaciones que abusan de esto con unas tasas de interés altísimo, lo cual los hace menos competitivos y no pueden venderle a estas grandes cadenas, ¿no? Y no pueden crecer y te quedas en este círculo vicioso de serte chiquito. Entonces yo puedo poner un KPI, insisto, hablando de este stakeholder, decir,
Voy a estudiar y analizar quién es mi proveedor. Si es una empresa micronegocio, le pago a los 8 días. Si es una empresa de un tamaño más grandecito, le pago a 60 y las gigantonas a 120. Y lo mido, hay que medirlo y empezar a auditar a mi comprador esté haciendo esto. Otra cosa, hablando de proveedores, hay quienes en su política de ética, buscando también integrar, insisto, la cadena y ser unas empresas tractoras y hacer crecer a otras, es decir, un porcentaje chiquitito de mi compra, si compro papelería al mes, X cantidad, buscar apoyar a mi comunidad, busco un papelero cercano a mi organización y a esta empresa le voy a comprar, si compro 5,000 pesos mensuales al mes de papelería, pues le voy a comprar 500 pesos al mes, pero ya le aseguré una venta a esta papelería, voy a apoyar el micronegocio, voy a formalizarlo porque le voy a pedir una factura. Y aparte me voy a hacer cuate de la comunidad, me va a amar todas las empresas que están alrededor mías. Entonces eso lo puedo poner también allí. Eso me permite abrirnos un poco más, integrar y ser transparentes también con la manera como operamos, ¿no? ¿De qué otra cosa podemos poner como un tipo KPI si queremos verlo en la parte ética? También, si queremos también que nuestros colaboradores sean colaboradores con muchos valores, que sean muy honestos, que realmente vean por el bien común y por el bien de la empresa, también hay que pensar que hay que pagarles bien. Y ese pago bien también está alineado. O sea, pudiera sonar un poco romántico y decir, no, no, esto está fuera del manual, pero hay que ver atrás. O sea, estos manuales tienen que tener un alma. Si no tiene un alma, queda en letra muerta. Y todos la podemos repetir todo el manual como pericos, pero no vivirlos, ¿no? Entonces, si el empresario se preocupa por hacer un pago justo al colaborador, el colaborador va a ser un guardián de este manual. ¿Y a qué voy con esto? Yo puedo poner esta política, pagarle mínimo, hay estudios de vida digna, de hecho Coparmex ha hecho estudios fuertes al respecto, en donde hay una línea ahorita más o menos el cálculo está que una persona no debería de ganar menos de 13,000 pesos mensuales aquí, pesos mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, si yo soy un empresario que ya soy rentable, que estoy consciente y quiero que mi colaborador también sea un guardián de mi ética en general, pues voy a tratar de sumarme un poquito. Si bien a lo mejor no le puedo pagar esos 13,000 ahorita, pero poco a poquito voy incrementándole un poco más. Y de esta manera permear esta información al colaborador y al colaborador, insisto, hacerlo guardián de todo y que no le den ganitas de andar haciendo chuecuras fuera del trabajo, porque muchas veces no es justificación, pero yo a veces escucho colaboradores que dicen, mi patrón me friega, yo me lo voy a fregar de otra forma, ¿no? Cuando se siente el colaborador que le pagas de manera injusta, él se va a pasar las trancas, cualquier manual y código de ética que podamos hacer. Entonces, bueno, una manera de medir que se pueda cumplir es, miramos que nosotros paguemos lo justo, que el PTU, la participación de utilidades a los trabajadores, la paguemos completa, todo esto para que entonces guarde sentido. O sea, mi intervención va más hacia trabajar en la conciencia de la gente para que tenga vida el manual. Y bueno, finalmente es todos estos mecanismos que vayamos poniendo, buscar la manera prácticamente de poner un KPI que nos permita medir la congruencia de lo que estamos escribiendo, ¿no? Y bueno, pues un poquito a manera de resumen, prácticamente es lo que propondría, ¿no? Como algunas ideas, pero insisto, es complicado como decir, la ética se mide de esta forma. Yo insisto, la invitación es trabajemos a través de cada grupo de interés, es cómo puedo hacer notar que mi sentido ético de verdad de sentirme que generamos valor compartido, cómo lo puedo representar en cada uno de estos grupos de interés. Y algo que se me pasó, aquí a través de la Unión Social de Empresarios de México tenemos nosotros un protocolo que lo que hace es una herramienta de autodiagnóstico que prácticamente es un cuestionario en donde cada empresa nos vamos evaluando justamente con estos 8 stakeholders en términos de ética y transparencia. Y hay preguntas muy concretas de si los valores los conoce la gente, cómo lo haces, qué tanto le metes tiempo a eso. Pues todo esto va alrededor también de empezar a medirnos, ¿no? Y al final, en esta herramienta que les estoy compartiendo, te sale un mapa. De hecho, esta herramienta es gratuita, si les interesa, yo les puedo compartir la página. Te da Por un favor, mapa sí. de calor, donde te dice en este stakeholder andas bien rojo, en este otro andas medio amarillín y estos andas verde. Entonces el objetivo es que tú tal cual tengas como esta humildad de decir, pues así estoy, y a partir de aquí tú empieces a hacer planes de trabajo, refuerces tus manuales de integridad, refuerces tu capacitación,
hagas lo que tengas que hacer, levantes, empieces a tener mejor contacto con tus stakeholders para que este código de ética pues lo puedan formular y hacer vivir entre todos. Muchas gracias, Judith. Pues si nos los puedes compartir, creo que sería de Con gran mucho- ayuda para todos, ¿no? Para empezar a determinar estos indicadores. Oye, Pedro, y ya bien que, como nos comentó Judith, cómo puedes medir el impacto, ¿qué indicadores de desempeño ético, pues los KPIs, podemos aplicar en cada de las empresas, ¿no? Ya con esta información que contamos. Y como comentaba Judith, es como muy difícil bajar el balón o aterrizarlo. No son matemáticas, ¿verdad? Hay indicadores muy fáciles en términos financieros que podemos sacar dividiendo las ventas entre la cantidad de clientes, en fin, puros temas matemáticos que son muy fáciles digo, de comillas, fáciles de obtener, pero Determinar. que son matemáticos, ¿no? En el caso de los métricas o KPIs para la cuestión ética, es mucho de percepción, ¿no? Y aquí las métricas que habría que buscar pues son métricas que nos permiten evaluar, por un lado, primero la confianza que existe dentro de la empresa en poder denunciar a lo mejor un acto de corrupción o una falta al código de conducta, al código de ética. Entonces, a lo mejor en estas métricas, para evaluar la confianza, podemos sacar alguna métrica, algún KPI que nos permita saber la cantidad de casos anónimos versus la cantidad de casos no anónimos, ¿verdad? Y eso nos puede dar un indicador de confianza, es decir, si la gente puede hablar libremente de algo que les pasó en la empresa o algún tema de corrupción, tanto su nombre, pues quiere decir que existe una plena confianza a que la información que se va a dar en esa denuncia, pues va a ser tratada con la mayor confidencialidad y sin ningún tipo de represalia al trabajador, ¿no? Entonces esa métrica nos puede ayudar, ¿no? Casos anónimos versus casos no anónimos. Otro, a lo mejor también el tiempo efectivo para realizar el informe de, de conducta o de infracción de conducta, ¿no? ¿Cuánto tiempo le lleva a alguien llevar a cabo su denuncia, ¿no? Y midiendo también cuánto tiempo les lleva. A lo mejor otra métrica para valorar la confianza sería ver la cantidad de casos fundamentados versus los no fundamentados, ¿verdad? Muchas veces los canales de denuncia son utilizados por colaboradores, perdón, Judith, por utilizar trabajadores, los colaboradores para atender algún tipo de rencilla que tengan entre empleados, ¿no? Entonces a veces dicen, es que yo como que me di cuenta, es que yo como que percibí, no sé, versus los fundamentados, ¿no? Donde yo vi, y luego con este proveedor, tal fecha, dio este dinero, en fin, entonces también comparar ahí los fundamentados contra los no fundamentados. Otro indicador, otra métrica que podemos tener es para evaluar la atención, es decir, cuánto tiempo lleva cada uno de los procesos, ¿no? Desde que se levanta la denuncia hasta la resolución. O sea, hay algunas empresas que establecen tiempos de resolución. Bueno, desde que se levanta la denuncia hasta que se resuelve no deben de pasar más de 90 días o más de 60 días. Pero bueno, ir midiendo cuánto tiempo se tardaron. Claro, hablar algunos casos más complejos donde meterá investigación, donde tendrá que contratar incluso hasta detectives para ver si se llevó a cabo o no esa conducta infractora. En fin, va a llevar más tiempo, pero bueno, se puede ir midiendo también el tiempo de respuesta, ¿no? Y tratar de acortarlos, porque también, pues, ante un acto de corrupción, entre más se tarde la resolución, entre más se tarde la medida correctiva o la sanción, pues se da la pauta que se siga dando esa conducta pues delictiva o corruptiva, ¿no? Es decir, si en un departamento de compras se da cuenta a alguien que están llevando a cabo sobornos por parte del proveedor, pues en lo que se tarda en la investigación, a lo mejor la probabilidad va aumentando de que se siga dando y a lo mejor la cuantía, ¿no? Y llega a haber un perjuicio mayor para la empresa. Entonces también acortar los tiempos es muy importante y hay que evaluarlos a través de alguna métrica. Otra métrica que podemos tener es, pues, qué tantas veces nos allegamos a información externa para poder documentar toda pues, la situación que se llevó a cabo dentro de la empresa. Es decir, si es necesario, o sea, no sé, de 10 casos de denuncia, cuántas veces tenemos que recurrir a un tercero para que investigue. En fin, existen como muchas métricas que pudiéramos hacer,
pero dependerá también pues de la empresa o del organismo, su implementación y ver qué es lo que quiere medir, ¿no? Y eso, bueno, en todos los KPIs es importantísimo, ¿no? Ya sea financieros o en este caso para medir el tema ético, pues primero lo que tenemos que tener claro es qué es lo que queremos medir, ¿no? Y luego qué medidas vamos a tomar respecto de esos indicadores, a dónde los queremos llevar. Es importante tener como nuestro target, ¿no? Decir, bueno, si hablamos del tiempo de resolución máximo 90 días, pero bueno, nuestra tirada es que sea máximo 60 días, ¿no? Y que de ahí no se mueva. Entonces, esos indicadores nos darán la pauta para darle ese seguimiento y tratar de acercarnos a esa meta que queremos. Otra métrica que podemos tener es también evaluar la difusión. Como lo comentaba al principio en el caso del manual de integridad, pues es importante que las empresas conozcan los códigos de conducta, que se le dé difusión. Entonces también podemos medir qué tanta difusión tiene nuestro código de ética o nuestro plan o nuestro manual de integridad y podemos igual medir el conocimiento que tienen los trabajadores pues del manual y del código de ética, ¿no? Al respecto, pues hay muchas propuestas, ¿no? Hay, como les decía en la primera pregunta, hay organismos que ya han trabajado en recomendaciones y bueno, ahí podemos apegarnos a ciertas ISOs para ver los indicadores que nos recomiendan. También existen algunas instituciones como la Dow Jones que también da algunos indicadores, o más bien algunas pautas de qué indicadores deben de medirse. Pero bueno, algunos ejemplos de qué pudiéramos medir, a lo mejor sería en el caso del cumplimiento de los códigos de ética, podríamos, ya hablando en temas de fórmula, ver el indicador del cumplimiento del principio de profesionalismo, vamos a llamarlo así, o sea, qué tan profesionales somos en nuestro actuar. Y ya podemos a lo mejor ahí, a través de algún cuestionario, alguna encuesta que hagamos a los trabajadores, pues dividir la suma de las respuestas que tuvimos en las preguntas entre el total de los trabajadores, como para ver la percepción que tienen todos los colaboradores del cumplimiento del principio de profesionalismo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un indicador y buscar que ese indicador pues vaya subiendo, es decir, en la medida que más trabajadores sientan que existe un cumplimiento a ese principio de profesionalismo, que sí que la difusión se está dando, ¿no? Se está cumpliendo con la ética. Otro indicador que pudiéramos instrumentar sería pues un indicador de cumplimiento del principio de disciplina, ¿no? Y ver ahí también los empleados que tanto sienten que los demás compañeros acatan las normas de disciplina que se establecen dentro de la empresa. Igual a través de un cuestionario, igual dividir el total de las respuestas entre, más bien la suma de las respuestas positivas entre el total de las respuestas para ver ahí nuestro indicador y también irlo midiendo. A lo mejor otro, el valor ético del respeto, ¿no? Igual, lo mismo. Todo esto, como lo mencionaba Judith, pues es a través de cuestionarios y lo único que vamos a tener es pues la percepción que tiene la empresa o los colaboradores o los terceros, porque esos también indicadores los pudiéramos hacer hasta terceros, como lo decía Judy en este caso de la herramienta que nos habló, pues también llevarlo a lo mejor una evaluación 360 y esos cuestionarios, sí, hacer algunos específicos para nuestros empleados o colaboradores, otros para, no sé, la alta dirección y a lo mejor otros para los clientes y otros para los proveedores y hacer una evaluación 360 donde veamos qué percepción tienen todos respecto de nuestra empresa, ¿no? Y empezar ahí a armar indicadores que nos pudieran dar la pauta hacia dónde queremos llegar y ya sea algunos subirlos, otros bajarlos, en fin. Sí es algo no muy fácil de aterrizar, pero creo que las empresas en ese proceso de mejora continua pueden ir tratando de adaptar los indicadores que mejor les funcionen, ¿no? A lo mejor se empiezan con 20 indicadores y vemos que 7 no funcionan y nos quedamos nada más con 13, no sé, o eliminamos de los 20, 15 y ponemos otros 10, en fin, cada empresa, cada organismo deberá buscar esas métricas que mejor le sirvan, ¿no? Y al final, bueno, como resumen, decir que esto pues es de percepción, es de cómo nos percibe la gente, ¿no? Y lo veíamos hace poquito, se dieron a conocer los indicadores de corrupción a nivel mundial, ¿no? De los países, y por ahí salimos, si lo México mal evaluado,
y todo es en base a percepción. Y muchos pues no le dan el peso específico a ello porque dicen, bueno, es que no es algo científico, es meramente la percepción de las personas. Pero al final, pues la ética es eso, es el comportamiento, es la conducta. Entonces, no hay otra más que medir la percepción que tienen los terceros, los stakeholders que tanto ha mencionado Judith, respecto de la empresa, ¿no? Entonces, creo que aquí no hay como un decálogo de métricas o de KPIs que se puedan instrumentar, pero pues cada una de las empresas deberá armar sus propios KPIs, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro. Digo ya, ahora sí haciendo como esta recapitulación, que ya sabemos en qué consisten los programas, cómo lo podemos medir en la ética. Ahora, pues los conflictos, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar estos conflictos de interés, Pedro? Bien, entramos ya a un tema muy específico que es el tema de conflictos de interés. Eh, por ahí hace poco me preguntaban cómo detectar un conflicto de interés y bueno, ya tenemos algunas pautas, ¿no? O sea, ¿qué es para empezar qué es un conflicto de interés? De entrada, el conflicto de interés lo que representa es un riesgo significativo para la integridad, volvemos a hablar aquí de este término de integridad de cualquier empresa. Y pueden surgir cuando pues, un empleado, un directivo, colaborador, perdón, Judith, pero tengo que cambiarme el tema de empleado, un colaborador, Nos tiene cuesta intereses. trabajo, ¿no? Todavía. Sí, tiene intereses personales que afectan los objetivos de la toma de decisiones, ¿no? Esa es básicamente la definición del conflicto de interés. Eh, ¿Y cómo se da esta gestión efectiva de los conflictos? Pues este es crucial, ¿no? Que se debe, porque se debe garantizar el cumplimiento normativo y proteger sobre todo la reputación empresarial, que es lo que se busca. Y bueno, hay, no sé, varias digamos, estrategias para manejar estos riesgos, pero aquí también igual vuelvo a tocar el tema legal. La misma Ley General de Responsabilidades Administrativas aquí en México establece qué es un conflicto de interés. Esta misma ley nos da la pauta, nos dice ahí en el artículo tercero, que lo define como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las personas. En este caso aquí habla de servidores públicos, pero también, como les digo, aplica en el término empresarial, en el caso de cualquier persona colaboradora, también influye. Y esta afectación imparcial pues, se da por razón de intereses personales, familiares o de negocio, ¿no? O sea, aquí ya interviene un tema económico. ¿Y cómo se produce este conflicto de interés? Bueno, cuando un empleado antepone sus intereses personales a los de la empresa, ¿no? Ya sea, como les decía, monetario o no monetario, porque pudiera ser que sea para darle trabajo a un familiar mío, ¿no? Entonces ahí ya no es un tema tanto de que yo vaya a ganar dinero, sino que busco que se le dé trabajo a un familiar mío. O cuando un empleado tiene vínculos familiares con un proveedor también de la empresa, ahí se da un conflicto de interés, porque se puede favorecer que se le compre a ese proveedor. O cuando un directivo tiene desacuerdos con otro directivo, también pudiera haber hay un conflicto de interés, ¿no? Donde lo que les decía hace rato en el tema de los canales de denuncia, ¿no? A veces se utilizan para dirimir rencillas entre colaboradores, entre miembros de una organismo, de una empresa. Entonces también puede haber ahí un conflicto de interés en esa denuncia. Ahora, ¿qué tipos de conflictos de interés existen? Aquí hay que hablar de conflictos de interés reales, que es cuando Ujú. ya existe, como les decía, una vinculación familiar de responsable de un contrato o con un directivo, en fin. Pero también hay potenciales, ¿no? Cuando, por ejemplo, existe una vinculación familiar del responsable de un contrato con un directivo de una empresa proveedora. Ahí vamos a ver cómo los podemos detectar. Y otra que puede ser aparente también, o sea, puede haber un conflicto de interés aparente porque a lo mejor un proveedor resulta que se apellida igual que el de compras, ¿no? Y eso pues puede ser, oye, Pedro Vela es el de compras, pero resulta que Jesús Vela es el proveedor. Oye, Ah, hay un conflicto de interés aparente porque se apellidan igual. Bueno, habrá que documentar que, bueno, aun cuando tenemos los mismos apellidos o el mismo apellido, pues no somos nada, ¿no? Y a lo mejor se podrán aportar documentos para dejar de lado igual, ese ¿no? Ujú. aparente conflicto de interés, ¿no? Entonces ahí tenemos tres tipos, ¿no? El real, el potencial y el aparente. Ahora, ¿cómo se pueden detectar esos conflictos de interés? Hay unos muy claros, ¿no? El que les decía, cuando un empleado acepta regalos, invitaciones o beneficios que impliquen dinero, pues ahí está un conflicto de interés, ¿no? Si nos damos cuenta de repente que el empleado de compras empieza a tener ahí encima de su escritorio la botellita
de vino, de tequila, con la etiqueta del proveedor, el regalito, en fin, bueno, ahí ya sería un signo de alerta de que pudiera haber un conflicto de interés, ¿no? Ahí lo podemos detectar. Cuando el empleado tiene vínculos familiares, pues ahí a veces en muchas empresas, por política, perdón, tienen el que no pueda haber familiares directos empleados dentro de la misma empresa o- o no pueden, incluso llegan a ser tan estrictos de que si llega a haber parejas, ahí también uno de ellos se tiene que salir el matrimonio, en fin, dependerá pues de cada empresa a qué nivel lo lleva, pero ahí también puede haber un conflicto de interés muy evidente. Eh, lo que les decía hace rato, en el caso de cuando se comparten apellidos, bueno, ahí es un tema aparente. Entonces, ¿cómo se pueden solucionar todos estos conflictos de interés? Bueno, pues hay que tratar de prevenirlos, evitando, pues incluyendo lo que ya hemos venido platicando aquí con protocolos de actuación, ¿no? Con cláusulas, con fórmulas de resolución en los estatutos de la empresa, o sea, donde ya se establece claramente que ante ese conflicto de interés se debe actuar de tal o cual manera, es importante. Recurrir a estos mecanismos, incluso hasta judiciales de resolución de conflictos, ¿no? A ver, si hubiera un posible conflicto de interés, no sé, a nivel alta dirección, pues pudiéramos a lo mejor hablar de algún árbitro, no sé, también se puede llevar a cabo. Y bueno, también estar realizando cuestionarios formularios para detectar situaciones de conflictos de interés, ¿no? Es también importante lo que van percibiendo los demás respecto de los posibles conflictos de interés que pudieran darse cuenta, ¿no? Y lo que les decía también, y lo mencionó también hace rato Judith, pues también la Coparmex ha trabajado, también ya sacó unas directrices sobre los conflictos de interés, que también sirven de guía, y nos habla ahí de la mitigación de estos conflictos de interés, ¿no? Y ahí, al igual como cualquier riesgo, pues lo primero que hay que tratar de hacer, pues es de evitarlo, ¿no? Siempre ante cualquier riesgo, lo primero es evitarlo. Lo otro, pues es, si hubiera un posible conflicto de interés, pues la otra es declararlo, es decir, si yo estoy o soy responsable de la contratación de un servicio, pero una de las empresas que está participando en el concurso o en la contratación de ese, o más bien está tratando de contratarse con la empresa, es de un familiar mío, pues yo lo declaro, ¿no? Digo, mira, está esta empresa, a lo mejor es la más capacitada, la más competente, la de mejor precio, pero resulta que el director general de esa empresa es mi primo. Lo declaro y ya, bueno, dependerá ya no de mí, sino de otras personas la contratación de esta empresa. O sea, yo me hago a un lado, lo declaro y eso es importante. La otra, pues, es apartarse precisamente ante un posible riesgo de interés. Yo me aparto, no tomo partido, no tomo eh, la decisión de contratar a esa persona, que sean otras las personas que lo toman, evaluando todos sin que yo Tenga esa interfiera en esa contratación. Y la otra, pues, es rechazarlo, ¿no? Ante un conflicto de interés, pues, bueno, sí, o que tú serás la empresa más competente, tú eres la que mejor precio nos da, pero pues tú eres mi primo, lo siento, ya por ese simple hecho, pues estás descartado y bueno, ahí ya rechazamos ese posible conflicto de interés. Y bueno, pues recordar que ante la existencia de un conflicto de interés, pues, el que exista el conflicto no implica que haya una falta administrativa o una falta a los códigos de conducta. O sea, actuar bajo el conflicto de interés, y lo es decir, si en por esta directriz que nos dice que debemos de declararlo y en un momento apartarnos, si se da ese posible conflicto de interés, pero yo me lo declaro y me aparto, aunque existe ese conflicto de interés, no es una falta al código de conducta, porque yo ya lo estoy, ya lo estás manifestando, ¿no? Que lo digas. exactamente. Entonces, el que exista no quiere decir que sea una falta al código de conducta. O sea, el que yo actúe existiendo este conflicto de interés es cuando se da esa falta administrativa. Lo otro también es que es indispensable detectar y atender el potencial conflicto de interés, ¿no? Es lo que vimos porque puede dañar la imagen y la legitimidad de la empresa, eso es importantísimo. Y que en caso de encontrarse en una situación de conflicto de interés, pues se debe gestionar de manera transparente y efectiva, ¿no? Eso es lo más importante. Y ahí hay quien nos habla de que debe o decir, ay, se cortó. No, te escuchamos. Algo le ¿Estás apreté bien? aquí a la computadora. Ahorita Te le escuchamos. acomodo. Tengo Sí, tres monitores enfrente de mí, les quiero decir, y los tres se movieron. Les pero decía, bueno, aquí te hay escuchamos y como te vemos. una,
no sé, como una triple A de los conflictos de interés, ¿no? Y ahí lo que debe de pasar ante un conflicto de interés, pues es primero avisar, ¿no? Informar por escrito a cualquier superior jerárquico del posible conflicto de interés. La otra es la A de abstenerse. O sea, es solicitar excusarme de participar en la contratación de servicio. Y la otra, pues es atenderlo, ¿no? Es acatar las instrucciones, hasta todo lo que está establecido en los códigos de conducta. Entonces, importantísimo estas tres A: el avisar, el abstenerse y atender para evitar los conflictos de interés. Bien, Pedro. Entonces, en resumen, podríamos decir que este es el proceso de la gestión del conflicto de interés, ¿no? Esto que nos estás diciendo, estas tres A's, o hay otro proceso, ¿no? Que tendremos que llevar para a esta gestión de conflictos. Bueno, estaba tratando aquí de retomar las imágenes. Listo, ya. Ya ¿Sí? los veo. Sí, ¿Ya? sí, o sea, la gestión al final o sea, el proceso de gestión de los conflictos de interés, pues es pues, la identificación de las partes involucradas, ¿no? Pues, primero, es lo que hay que ver quién es el que está involucrado en ese posible conflicto de interés. Un empleado, un directivo, un cliente, un proveedor, los accionistas, que también pueden estar en un conflicto de interés. A veces los vemos como personas ajenas o que no están relacionadas con la operación de la empresa, pero también pueden estar en un posible conflicto de interés. La otra es la identificación de las actividades y las decisiones críticas, ¿no? Es importantísimo, o sea, ver quién es o sea, seleccionar y ver cuál es la vinculación que puede haber con las contrapartes, ¿no? Empleados, con proveedores, en fin, a quién le toca en la adjudicación de los contratos, ver quién toma las decisiones financieras, es decir, quién da las recomendaciones de inversión, las relaciones personales que existen entre los empleados y proveedores, en fin, se debe de identificar claramente quiénes son los que llevan a cabo las actividades y qué decisiones toman para poder detectar los posibles conflictos de interés. La otra, pues, es evaluar los riesgos. Como decíamos hace un momento, pues se tienen que hacer las matices para ver cuál es el impacto y la recurrencia. Y sobre todo, pues tener pues, un desarrollo de medidas de control, ¿no? O sea, tener las políticas claramente bien definidas de cómo se debe de actuar ante un posible conflicto de interés. Divulgar también pues, todas las relaciones personales que pudiera haber por parte de los trabajadores, establecer los procedimientos y revisiones de aprobación de las decisiones, si que existan los controles para ver que no recae sobre una sola persona toda la contratación de los servicios, contar con lo que ya hablábamos de un comité de ética que pueda evaluar esos posibles conflictos de interés, tener las medidas disciplinarias para en caso de incumplimiento. Importantísimo la capacitación y divulgación a todos los trabajadores, porque probablemente a lo mejor los que estamos relacionados con estos temas podemos detectar fácil un conflicto de interés y algún trabajador dice, no, pues qué de malo tiene que mi primo sea quien preste el servicio, y no lo ven como una posible falta al código de ética, ¿no? Entonces, es importantísimo que se divulgue cuáles son los posibles conflictos de interés y lo que decíamos, ¿no? Siempre hay que estar monitoreando y revisando, o sea, hay que ver que se estén llevando a cabo el cumplimiento de esto. Entonces, importantísimo para el tema de conflicto de interés, pues fomentar toda una cultura de transparencia y ética dentro de la empresa. Muchas gracias, Pedro. Oye, Judy, ya después de todas estas definiciones que nos han dado bueno, importantes para poder llevar a aterrizar la ética en las empresas, ¿cómo podemos realizar este programa de capacitación? Y como bien lo decía Pedro, ¿no? Esta comunicación asertiva dentro de la empresa para esta parte de la ética. Sí, gracias. Fíjate que muy valioso esta pregunta, porque si bien hemos venido hablando de documentar y todo este tema, yo mi experiencia como empresaria es que si no eres lo suficientemente claro, dejas eh, a que la gente tome sus propias decisiones, ¿no? A pesar de que en teoría pusiste una regla. Y ahorita comentaba Pedro una idea de, oye, pues, ¿qué tiene de malo que invite a mi primo a este negocio? Para mí eso está bien. Y entonces nos empezamos a meter en una serie de conflictos porque cada persona tenemos nuestros propios filtros y una empresa no puede estar sujeta a los filtros de las personas, ¿no? Yo tengo unas creencias limitantes, tengo una historia de vida que eso me permite ver un valor. La honestidad la veo de una forma diferente a la que yo puedo ver, la puede ver un operador de camión. Y pongo un ejemplo. Eh, Hemos tenido tenemos 18 años que iniciamos esta empresa de transporte y hemos tenido 1000 situaciones en las que nos hemos visto en estos temas éticos, ¿no?
Y hemos tenido operadores que los hemos cachado que ordeñan el combustible, esto es que extraen el combustible del tanque del camión. Y cuando tú los confrontas, o sea, cualquiera de nosotros en este foro vamos a decir, pues eso es un robo. Y entonces la empresa tiene un valor que es la honestidad, entonces lo está rompiendo, se va. Hay cierto sector de la población que verdaderamente eso no lo ve como robo. La respuesta de este operador fue, todos lo hacen, ¿sí? Porque en esta industria todos los choferes roban y entonces como todo el mundo lo hace, pues está bien. ¿Por qué pongo este ejemplo? De ahí que hemos aprendido. Pon una regla, pero luego tienes que poner claramente, así con peras y manzanas, que te lo entienda la abuelita, el comportamiento esperado. Si yo te digo, si la organización dice que en esta empresa no se toleran actos de deshonestidad, tenemos que ser lo suficientemente claros con ejemplos de qué comportamiento esperado queremos tener. De tal manera que no haya un tema de que es que no te entendí, ¿no? Entonces, de todo este tema, sobre todo se me hizo muy interesante lo que decía Pedro de los posibles conflictos de interés. Es importante aclarar y tenemos nosotros una situación, presentamos en algún momento una situación en donde alguien de muy buen nivel de la organización, pues se enamora de una de sus colaboradoras, ¿no? Entonces, aquí la pregunta y en lo que empecé, y vuelvo al tema, ¿no? Que estos manuales de integridad son elementos vivos, ¿no? Hay que seguirlos construyendo. Y hago un poquito de paréntesis, no los veamos como algo etéreo, algo muy complejo. Mi recomendación para los empresarios o los despachos que no lo tengan, no nos esperemos a tener el gran documento. Tomemos una hoja de Word y cada que empecemos a vivir estas situaciones en donde nos pongan en aprietos de no saber qué decidir, empecemos a documentar. Ejemplo, y regreso a mi ejemplo. Esta persona de buena posición se enamora de alguien que depende de él. La pregunta, se enamoran y tienen una relación ahí amorosa, ¿no? La pregunta ¿es conflicto de interés o no es conflicto de interés? ¿Tú qué dirías, Pedro? Que afecte alguna decisión de la empresa, no sé si es su empleada directa Es su subordinada, Es sí, subordinada, subordinada perdón. directa. directa, ¿no? Directa. Entonces sí, definitivamente pudiera, o sea, ahí hablaríamos de un potencial conflicto de interés, ¿no? Exacto. Sí. Ujú. Y como que también fue así como, ay, caray, y por ahí alguien nos decía, bueno, esta persona pues tiene derecho a enamorarse de otra. Pues sí, claro, ¿no? Y que es muy común que te enamores de con quien ves todos los días 8 horas. Sí. Sin embargo, ¿qué pasa si esta subordinada empieza a dar malos resultados? ¿Qué va a pasar con el jefe, que es su novio? Pues le va a tapar todos los errores. Y como bien decías tú, pone en riesgo a la empresa y la reputación. Entonces, ¿qué pasó? Que no teníamos la regla, no la teníamos tan clara, ¿no? Quizá tú puedes poner ahí, es que hay que evitar los conflictos de interés. ¿Qué es conflicto de interés? Pongamos comportamientos. ¿Qué comportamientos esperados y qué comportamientos no vamos a tolerar? Entonces, hay que aclararlo así con ejemplos. Y esos ejemplos hay que bajarlos ahora sí a la comunicación, porque si lo ponemos en plan de échense el manual, no lo van a leer, o bueno, lo leen y les vale. Pero entonces aquí una recomendación, pues bueno, a lo mejor hablo por mi verdad, perdón, pero a veces así somos los seres humanos, ¿no? Vemos así muchas letras y no hacemos, y lo que queremos es justamente que se viva la ética en la organización, ser más profesionales, más institucionales y pues hay que ver las formas. Entonces, una sugerencia, que de hecho es algo que estamos trabajando, no quiere decir que nosotros, tengo que decir, es una parte vulnerable que tenemos como organización actualmente, que es justamente es bajar este balón de lo que tenemos escrito. Estamos en este proceso de hacer una lista de comportamientos y esos a su vez transmitirlos a través de, ¿qué se recomienda? Bueno, hacer talleres, por ejemplo, hacer lecturas cortas, hacer difusiones. Tenemos algunos canales que los grupos de WhatsApp de diferentes áreas de la organización, desde que estamos todas las personas, otra con operadores, otra con administrativos. El tema de mandar mailing también puede ser, ese es otro mecanismo, pero creo que lo que más funciona es hacer, y que insisto, esto estamos en un proceso, pero se los comparto si a alguno de ustedes le puede servir la idea. El plan, lo que queremos ir haciendo es reunir a las personas
decir, este es el código de ética, escribe desde tu área, si tú eres analista contable, si eres el del aseo, si, el que seas, ¿cómo te sumas a esta política? Y empezarlo a ver por pedacitos. Si nos echamos todo el manual, nos vamos a perder un pedacito. O sea, veamos este pedacito que habla de la honestidad en la organización. Entonces, tú como la persona que limpias, ¿qué es ser honesto? ¿Cómo puede ser? De tal forma que la gente tome conciencia desde su acción. Entonces yo, si soy la persona que limpio, que me encargo de poner brillante en las oficinas, decir, pues no robarme no llevarme el cloro a mi casa, ¿no? No llegar con mi botella de Gatorade vacía y ponerle allí el cloro y el pinol para mi casa. Eso es vivir la ética. Entonces, ese puede ser un mecanismo, es sumar a todos, a cada quien desde su cachucha, es tú que entiendes, tú que entiendes, tú que entiendes, tú que entiendes, para vivirlo, esa es una. Dos, otra manera también interesante que pudiera hacer es hacer análisis de caso. Es todos estos ejemplos que a lo mejor nos dio Pedro, ahorita me diste muchas ideas de decir, oye, pues mi pariente le puedo hacer que sea alguien que me surta los tapeadores, ¿no? Y ponerlo como análisis de caso y empezar a decir, ¿y tú qué piensas? ¿Tú querías? Esto dice el código, ¿qué crees? Entonces, prácticamente es hacer vivo el código, con ejemplos muy concretos. Y pues es esto, ¿no? Es simulacros y todo esto, toda esta construcción de conocimiento que vayamos logrando entre todos, que esta inteligencia colectiva, ir haciendo pequeños reels, porque aparte ya ahorita tenemos un tema de atención, la gente ya cada vez tenemos ya hay estudios que te dicen que nuestro nivel de atención cada vez va más bajo. Entonces, si queremos llegarle realmente a la conciencia de las personas, tenemos que adaptarnos a la manera como hoy por hoy recibimos la información. Entonces, una de ellas es, haz tus reels, haz pequeñas reseñas, entrevista a alguien así cortito, ¿no? Oye, tú, operador, platícanos cómo vives la ética en suma, en la empresa. Ah, bueno, pues yo cuido mi combustible, ¿no? Eso puede ser. No, mi llanta, no ando cambiando mi llanta y la pongo un gallito, o sea, es así de claro tiene que ser, ¿no? Entonces, pues prácticamente eso, ¿no? Resumiendo un poco, es bajar el código de ética a comportamientos esperados, co-crear la construcción de estos comportamientos con el mismo equipo, o sea, es que entiendes tú y desde todos los niveles de organización, no hay que obviar que nada más esto se ve con los de arriba, ¿no? Se ve con todos, porque todos somos personas y todos vivimos en esto y todos queremos, al final, el que una empresa sea ética, como lo dije al principio, nos conviene a todos, porque una empresa ética va a generar permanencia, va a permitir ser rentable y la rentabilidad hace que ganemos todos, si es que desde la dirección se decreta, ¿no? Que es esta visión. Entonces, bueno, insisto, usar diferentes mecanismos, talleres, reels, por medio de grupos de WhatsApp, pero creo que sí es algo que hay que estar todo el tiempo comunicando, ¿no? Básicamente serían mis ideas. Oye, Judy, y bueno, ya después de todas estas ideas y que nos has dado, es cierto que nos tenemos que ir adaptando a la tecnología y lo que es, ¿no? Con esta parte que dices de nuestra atención ya es muy, ya mínima y queremos ya todo muy digerido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cómo podemos construir esta cultura de ética, tanto para la empresa, los colaboradores y, bueno, a los que nos rodean en la entidad, ¿no? Pues mira, primero, lo más importante, la alta dirección tiene que estar convencida. Si la alta dirección no está convencida o tiene doble vida, por decirlo de alguna forma, no va a jalar, porque este es un tema de cultura y entender que la cultura es aquello que pasa cuando tus jefes no te están viendo. Entonces, eh, hace unos días que se me quedó muy grabado, fuimos aquí en la comunidad de USEM, la Unión Social de Empresarios de México, fuimos a visitar a un gran empresario que él produce berries y aguacate, que tiene unas prácticas muy padres centradas en la persona, es una empresa muy rentable y genera mucho bien. Y me llamó mucha atención porque uno de los empresarios le hace la pregunta, oye, ¿en qué momento tú cambiaste el chip de la típica historia de cuando uno es empresario, tú empiezas porque quieres generar dinero? O sea, dices, quiero tener más dinero, libertad financiera y todo este rollo. Entonces le dicen, ¿en qué momento de tus veintitantos años cambiaste el chip a decir, quiero generar bien común a través de la empresa siendo rentable? Y él dio sus argumentos, él comentó cómo fue transformándose su mente, cómo su papá, que
que fue el que inició el negocio, le pasó este legado y todo este tema. Pero lo que más me llamó la atención fue que uno de sus directivos le robó el micrófono y dijo, yo tengo la respuesta. Dijo, en el momento que Saúl es el director general de esta empresa, el fundador, digamos, el momento en que decretó que esta empresa iba a vivir de esta forma, o sea, generando bien común a todos, con este ambiente de ética y que la riqueza, insisto, no nada más se acumule a unos cuantos, en ese momento empezaron a cambiar las cosas. Entonces, regresando a mi punto inicial, el fundador, el empresario, la dirección general tiene que estar verdaderamente convencida y no por un tema, insisto, de interés, sino por un tema de ideal. Principalmente, hay resultados diferenciados cuando alguien trabaja por ideales que alguien que trabaja por intereses. Si trabajas por este ideal de verdaderamente generar bien común, de ver la organización como un generador de valor compartido en todo esto, aquí en USEM decimos que hacer empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables, a partir de allí empiezas a generar cultura. ¿Qué pasa? Tú empiezas a permear con tu siguiente nivel, que estos pues son las gerencias, ¿no? Si las gerencias también logras convencer este tema, pues se va a ir permeando en la organización. Ahora, ¿qué se trata? Es un camino de largo plazo, ¿no? En ese inter hay gente que luego te dice, sí, sí, Simón, ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo contigo, sí, qué padre la ética, me encanta, y por debajito te están haciendo otra cosa. O sea, hay que buscar los mecanismos suficientes que bien comentaba Pedro para que el mismo sistema vote a estas personas. Al final tú te quedes con, por decirte, los que están alineados, ¿no? A este tema de bien común. Entonces, pues es un tema de cultura. La respuesta es un tema de cultura que empieza desde la alta dirección y, muy importante, trabajar en la congruencia, porque podemos vivir en este, sí, decretarlo, pero luego llega, y vuelvo al ejemplo del PT1, llega el mayo, que en México se reparte las utilidades a los colaboradores, y de repente llegas con el anuncio y les dices al colaborador, híjole, no hay PT1. Pero luego al mes siguiente ya llegaste con tu Cybertruck, tú o tu hijo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué mensaje diste? ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el que sí lo ibas a declarar y que todo se iba a permear? Entonces, es un tema de sí documentar, un tema de sí comunicar, sí bajar el balón en ideas muy claras, pero sobre todo vivirlo con congruencia. Entonces, esto, creo que con esto cerrarías el círculo, que bueno, insisto, es un círculo que tiene que estar girando todo el tiempo y que a veces se pudiera romper. No quiere decir que las empresas actuamos de manera perfecta, todo el tiempo te estás equivocando y hay a lo mejor algunas decisiones que tomas y luego dices, chin, esto no fue muy ético, no sé qué estaba pensando, pero es aprender, 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 y bueno, eso, ¿no? Muchas gracias, Judith. Y bueno, ya como me gustaría que hiciéramos para cerrar ya este tema que es, si bien nos cuesta trabajo, ¿no? Poderlo aterrizar a lo que es las empresas y a lo que trabajamos, pues ¿cuáles serán los comentarios finales sobre la ética en nuestras empresas y las recomendaciones que nos dieran? Judith, Pedro, no sé quién quiera empezar. Bueno, empezamos con las damas, Judith. ¿Cuáles son Ah, tus recomendaciones finales y tus recomendaciones? Comentarios y recomendaciones. pues mira, un comentario para ustedes que la mayoría sé que son contadores y abogados, identificar el potencial que tienen de hacer transformaciones de sus países, ¿no? Y voy a hablar en México, ¿no? El país, somos un país complejo, muchos retos, pero que los podemos cambiar a través de la empresa. Y el abogado y el contador, por ahí les decía en un espacio que tuvimos con los organizadores, decía, son el Pepe Grillo del empresario. Si este abogado, este contador verdaderamente se cree lo que es la ética en los negocios, se lo cree y no ve como que otra alternativa, otras alternativas laterales, si verdaderamente lo cree, ustedes pueden transformar la mentalidad de los empresarios que ustedes atienden. Y esto tiene que ver con trabajar con las creencias limitantes que tenemos los empresarios de, pues es que aquí el que no es tranza no avanza, cómprate una factura y con eso pagas menos impuestos, mira, nomás roba el gobierno, ¿para qué pagas? ¿Para qué pagas seguro social si les dan mal servicio? O sea, quitémonos de esas ideas. Ustedes son clave para que el empresario nos empecemos a transformar. Con ese gran conocimiento que ustedes tienen, más bien ayúdenos como a los empresarios a decirnos cómo sí, haciendo las cosas bien, podemos crecer mejor, aspirar a mejores clientes, a ser referentes con nuestros mismos colaboradores al darse cuenta que estamos actuando de manera correcta.
a que nos ayuden a hacer cálculos de cómo si integramos la formalidad al 100% con nuestros sueldos, los hacemos deducibles al operador. Ya no andas con el riesgo de que se te incapaciten y tengas que entrarle a esta matriz de riesgos que bien decía Pedro, ¿no? De hacer las cosas mal por el lado izquierdo trae costos muy altos. Entonces, mi conclusión es, esta ética de todo esto que hemos hablado, ustedes forman parte fundamental de que se permeen las organizaciones y que una vez permeado en la organización y que el empresario empezamos a entrar esta conciencia del impacto social que tenemos, podemos cambiar nuestros países, a pesar, con sin o a pesar de los gobiernos que tenemos. Entonces, bueno, finalmente, pues con esto cierro mi participación. Pedro, perdón, ya no te dejé hablar mucho. Muchas gracias, Judith. No, sí. Pedro, adelante. Y bueno, yo traería aquí tres conclusiones aquí a la mesa. Una es decir que existen ya modelos, manuales, directrices a las que podemos acudir, es decir, no partimos de cero las empresas o los asesores o los empresarios, los que están encargados del gobierno corporativo. O sea, ya existe un camino andado, y hay que recurrir a esa normatividad que ya existe y como bien decía Judith, pues ir adaptándola porque son documentos vivos que hay que ir modificando y como yo algo que me gusta muchísimo eh, establecer dentro de las empresas que asesoro y en la mía propia es pues entrar en un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, estar revisándolos y modificándolos es importantísimo. Lo otro, decir, el segundo punto es que la ética no es un tema meramente empresarial, ¿no? Es un elemento clave para la formación de los nuevos líderes, ¿no? Es importantísimo que las nuevas generaciones se formen con una base ética, ¿no? Y de ahí que las escuelas, institutos, como el propio aquí colegio, pues le dan un peso específico a la ética, ¿no? Aquí en nuestro colegio todo el año hay cursos también de ética y nos habla de cómo trabajar nosotros con ética, de manejarnos ante la vida con ética. O sea, la ética es importantísimo para nuestro diario actuar, tanto en las empresas como en nuestra vida propia, ¿no? Ese es el segundo punto. Y el tercero, bueno, el tema o el nombre del día de hoy era el poder de la ética para transformar los negocios en motores de cambio. O sea, es importantísimo tener en cuenta que la ética no es meramente algo etéreo y moral, sino que se puede bajar a temas ya muy concretos, ¿no? Como lo que es la reputación, imagen empresarial mejorada de la empresa, ¿no? Cada vez más los consumidores se fijan que la empresa a la cual le adquieren el producto o el servicio, pues tenga cierta reputación o cierta imagen, ¿no? Eso se le da ya un peso específico por parte del consumidor y eso pues los lleva también a crear una confianza y lealtad a los clientes. Es una empresa que se ve como ética o que actúa éticamente, le da confianza a los consumidores y le siguen comprando, ¿no? Entonces eso también es importante. La retención de talento, es decir, los colaboradores se dan cuenta que sus patrones, que sus jefes se manejan con ética, prefieren quedarse en esas empresas a irse a otras donde se dieron cuenta que se mueven con tranzas, con dádivas, con corrupción, en fin. Entonces, sí, también eso genera una atracción o retención de talento. También hay atracción de inversores, o sea, ya cada vez más los fondos de inversión se fijan en las empresas que son responsables, que se manejan con ética, en fin, entonces también ayuda a las empresas a atraer nuevos inversores, nuevos socios, ¿no? Y pues generalmente todo esto redunda en una mayor productividad, ¿no? O sea, cuando existe un entorno laboral que se conduce con ética, pues los trabajadores trabajan más a gusto y genera toda la organización y se produce una mayor, perdón, se da una mayor productividad. Entonces, sin duda tiene beneficios el actuar con ética y sin duda la ética es como dice el título de nuestra plática de hoy, tiene un poder para transformar los negocios, ¿no? Y es ser ese generador de cambio, ese motor de cambio. Muchas gracias, Pedro. Pues no sé si alguien de nuestros participantes tenga alguna una pregunta. Pasamos a la parte de sección de preguntas.
Diana, en nuestro chat hay más que nada comentarios adicionales al tema expuesto por nuestros panelistas. Hasta ahorita no tenemos ninguna otra respuesta, ninguna pregunta, perdón. Hay comentarios adicionales. No sé si con estos comentarios que te menciono, pudiéramos hacer algunas reflexiones finales. Martín, Diana, creo que podemos seguir a las preguntas a los participantes, ¿no? Creo que vamos a hacer preguntas de lo que platicamos hoy para ver si habían entendido, ¿sí? No, no se crean, es broma. No se pongan nerviosos, A no ver les si vamos pusieron atención, ¿no? Así es. Sí, Vamos preguntando cuáles fueron los KPIs de desempeño, ¿no? Para empezar, por Ándale, muy bien. si a alguien le quedó duda, ¿no? Para este resumen. Bueno, alguien dijo que sí acepta el reto, Pedro, de las preguntas, ¿no? Ok, Bueno, bien, eso ya es un buen indicador. así es. Bueno, pues agradecerles, ¿no, Martín, por esta... Ah, bueno, aquí hay una pregunta, sí hay una pregunta, ¿no? Dice Ingrid Palma, cada tiempo se debe de actualizar estos manuales de ética y de conducta. ¿Cada cuánto? Si me permite contestar, sí, ahí como lo mencionó varias veces Judith, pues son documentos vivos y como lo mencionaba yo, se le debe dar un monitoreo y un seguimiento por lo que está sucediendo dentro de las empresas y si se detecta pues algún conflicto de interés, alguna violación al código de conducta que no estaba estipulado, pues en ese momento se debiera de actualizar el código y el manual de integridad para incorporar esta probable infracción o esta infracción que ya se detectó de la empresa y que quede muy clara, ¿no? Esto es importante. Entonces, sí pues no es como una recomendación de cada cuándo hacerlo, pero si no ha habido algún evento que nos modifique, pues es importante a lo mejor cada 2 años estar dándole una revisada y sobre todo estar atento de las modificaciones que pudiera haber en cuanto a regulaciones, ¿no? Pudiera haber también alguna regulación que nos implique algún cambio. O sea, son situaciones que pudieran haberse dado que no estaban contempladas y la otra es algún cambio en alguna regulación que nos impida actuar ya de cierta manera y que debamos nosotros modificar nuestro manual de integridad. Entonces, hay que estar atentos a los cambios y pues a lo mejor plantear un periodo de 2 años para hacer una revisión completa de todos nuestros manuales. Pues muy bien, aquí tenemos otro comentario de Javier Sabino Portocarrero. Javier, no sé de dónde, si eres de aquí de México o de otro país, nos dice ya en este tema está la certificación de competencia laboral, ¿no? De conocer, bueno, pues aquí tenemos saludos, excelentes exposiciones, entonces pues creo que para cerrar, muchísimas gracias, Judith, Pedro, por esta plática de ética que al final creo que es de mucha importancia y valor, ¿no? Nos generó valor y no como bien lo decías, Judith, me quedó como muy grabado eso, ¿no? Que no es un concepto holístico, sino que de veras podemos bajar los balones a nuestras empresas y a nuestras instituciones, ¿no? Para poderlo aplicar. Sí, gracias. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Gracias, Pedro. Gracias, Judith, por Muchas gracias. acompañarnos y Perfecto. por ayudarnos en este tema tan interesante. Pues bueno, Muchísimas gracias. si ya no hay más preguntas por parte de nuestros participantes, pues hemos llegado al final de este segundo día de la semana del compliance, con el tema el poder de la ética para transformar negocios en motores de cambio. Agradecemos a nuestros panelistas, por sus aportaciones que sin duda nos han hecho reflexionar bastante. Y también les queremos agradecer a cada uno de ustedes, por participar y los invitamos al día de mañana a nuestro tercer día, con el tema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en la era cripto, desafíos y soluciones tecnológicas. En nombre de Vive Compliance Magazine y el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, les damos las gracias y continuamos mañana con más contenido de valor en esta semana de Compliance Internacional. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Judith.